Bueno, tuvimos una noche más de Copa Libertadores en esta ocasión, Atlético Nacional y el equipo Deportivo Pereira enfrentando a sus rivales. Vamos a empezar por orden cronológico, lo que vimos de Atlético Nacional. Pensábamos quienes estábamos frente a las pantallas que este iba a ser un partido tranquilo para Atlético Nacional, porque el rival es muy débil, porque el rival en el papel, por supuesto, porque el rival además está en la B, en la segunda división del fútbol argentino, porque el rival tiene un presupuesto 10 veces menos que el de Atlético Nacional. Bueno, todo, desde el técnico, pasando por los jugadores, la diferencia es gigantesca entre un doble campeón de Copa Libertadores y un equipo de la B. Pero resulta que ese equipo hasta el minuto 70, 75, dominó plenamente el compromiso. Pero no lo dominó para que llegaran 2 y 3 y 4 goles, no. Lo dominó porque Atlético Nacional fue inofensivo. Y lo dominó porque a pesar de tener la posesión Atlético Nacional, no era un rival peligroso. En ningún momento generó alguna opción de peligro o alguna opción clara. En el primer tiempo no tuvo una Atlético Nacional después de haber recibido el primer gol en el minuto 1. 1 con algunos segundos. Y eso no lo esperábamos, ¿no? Pero ni el más pesimista esperaba semejante espectáculo tan lamentable de Atlético Nacional, sabiendo que, a mí me parece que, y lo dije hace algunos días que publiqué un video, me parecía que venía subiendo su nivel Atlético Nacional, pero me deja muy preocupado lo que vi con Equidad y lo que veo hoy frente a Patronato. Claro, tener la posesión y no llegar, tener la posesión y no generar fútbol, pues eso tiene que hacer que el técnico esté muy preocupado hoy. A pesar de los cambios, porque cuando hace los cambios, cuando mete los jugadores, vamos a la cronología para decirles, miren, entró Andrés Salazar, que me parece que hizo un buen trabajo por Vanguero, que no estaba haciendo un buen primer tiempo, por ahí estaba llegando permanentemente el rival. Cuando sale el brasileño Hader y entran Candelo, Jefferson Duque, Juan Pablo Torres, sobre todo Juan Pablo Torres por ese costado, el equipo cambia. Era un desastre absoluto con Hader y con Vanguero esa franja izquierda. Era aprovechada permanentemente por el rival. Pero los cambios del técnico, hay que decirlo, acertó. Ahora, acierta con los cambios, pero no acierta con el 11 titular. Ese muchacho Hader, yo no le he contado un solo partido bueno en Colombia. En cambio, está pidiendo Juan Pablo Torres hace rato la oportunidad de ser el inicialista, de ser el titular. Tiene mucho talento, cambia los partidos, pero no puede quedar eternamente como el Salvador, sino que ya se tiene que ir ganando ese lugar, esa posición inicial en el equipo. Me parece que Gerson Candelo de todos los cambios fue el más sobrio, no se notó mucho, pero sí se notaron Salazar, Duque, Torres y Edier Ocampo. Me gustó mucho lo de Edier Ocampo. De hecho, le dieron fútbol en la mitad del campo. Estaba absolutamente... Me sorprendió hoy que ni Palacio ni Gómez fueron protagonistas de la salida del equipo desde atrás, cuando lo han venido haciendo. Pero con estos cambios, Atlético Nacional empezó a tejer un poco más de juego ofensivo en la parte de arriba y a tener algo más de profundidad, un poco más de ideas. En el primer tiempo no se cayó una sola idea. Y entonces Dorlan Pavón se tiró a la derecha y empezó a mostrar que no solamente podía, digamos, hacer las veces de rematador, porque le pegó permanentemente desde afuera, sino además se podía asociar con el resto de sus compañeros. Es que también a veces lo juzgamos mucho a Dorlan por individualista, pero cuando no tienes a nadie más, ¿qué más vas a hacer? Y Patronato pues, no sufría el partido hasta los cambios, cuando llegó entonces el penal, y luego llegó el segundo gol de Atlético Nacional y le da la vuelta a este partido, que era lo lógico, lo normal y lo natural, que Atlético Nacional gana este partido, pero sin tanta fugia y sin tanto problema. Ahora, el resultado lo más importante en la Copa Libertadores, estamos de acuerdo. Autori lo dijo, hay equipos que han pasado 25 años siendo grandes, gigantes del continente, sin ganar una Copa Libertadores. Sí, Autori, es cierto, pero estás en un doble campeón de Copa Libertadores y lo mínimo es ir y ganarle a un equipo como Patronato. Eso es lo mínimo. Ya cumpliste. Yo sé que cumpliste,
pero el juego de Nacional sigue preocupando y con razón a muchos. Bueno, el Deportivo Pereira tuvo más o menos como una historia similar a la de Atlético Nacional, ¿saben? Porque el primer tiempo fue un desastre, en el primer tiempo entregó mal la pelota, me parece que regaló el primer gol que llega a partir de un penal y lo regala porque Juan Pablo Zuluaga regala un balón en salida. Hay una reacción errónea de principio a fin del arquero cuando ya el hombre que venía a rematar la jugada de Colo-Colo frente a la portería de Aldair Quintana manda el balón por arriba. No entiendo la torpeza de Quintana de llevárselo por delante. No entendí eso. Penal, bien sancionado. Luego tapa el cobro Aldair Quintana, pero lo hacen repetir. Y lo hacen repetir por invasión. Es correcto. Había invasión. Lo que pasa es que nos sorprende porque aquí en el fútbol colombiano hay cuántos casos de invasión en la cancha y nosotros pues como si nada, no es con nosotros, ¿no? El juez lo que determinó es algo que pasó. Ahora, el juez en algunos momentos favoreció a Colo-Colo. Hubo faltas clarísimas que no pitó a favor del Deportivo Pereira. Y yo decía, bueno, esto seguramente el grande contra el chico, se va el hombre por la fácil, que es, digamos, darle un poco más de oxígeno al grande que al chico. Pero el segundo tiempo fue distinto. Y en el segundo tiempo el Deportivo Pereira, los sabiondos de esto, los inteligentoides de esto, todo lo quieren resolver a partir de la táctica. Entonces los movimientos, este jugador pasó de la derecha a la izquierda, se subieron las líneas, sí, siempre usted va a encontrar, digamos, algún tipo de movimiento dentro de la pizarra. Pero lo cierto es que esto fue con actitud. Y lo dijo Ángelo Rodríguez al final del partido. Nosotros nos dimos cuenta tarde, en el segundo tiempo, que podíamos atacar al equipo. Es decir, en el primer tiempo eran conscientes ellos, equivocadamente, que no debían atacar a Colo-Colo. Y en el segundo tiempo entonces dijeron, mira que sí. En un par de ocasiones, cuando efectivamente suben a buscar el partido, se dan cuenta que este equipo tenía problemas en la salida cuando lo apretaban, que podían recuperar en el tercer cuarto de cancha y que si estaban ahí manejando, dominando el balón, no iban a tener ningún peligro porque los recuperadores de Colo-Colo hoy no funcionaron. Colo-Colo no se le dio recuperar el balón, ni en mitad de cancha, ni en su primer cuarto de cancha. Nunca tuvieron esa virtud, como si la tuvo el Deportivo Pereira en algún momento. Y al final el Deportivo Pereira queda con 62% de posesión frente al 38%. Tuvo más pases, 404 frente a 248. La precisión en los pases impresionante, 82%, cuando en el primer tiempo apenas era del 70%, o sea, la sube 12%. Cambio baja la de Colo-Colo con 66%, justo con esa presión arriba del Deportivo Pereira y por poco termina ganando el partido. Muy buen gol de Ángelo Rodríguez y tuvo una a la de Sami que no la puedes perder en una Copa Libertadores. Pero lo cierto es que jugó bien el Deportivo Pereira, hizo un buen partido, demostró que puede competir y que no, al menos si juega como lo jugó en ese segundo tiempo, no va a ser ni Cenicienta ni el último, nada, y va a competir duro. Ojalá sea así.